En este video vamos a ver cómo crear una clase de tipo vector, teniendo en cuenta que un vector pasa a ser una estructura de datos que generalmente se implementa como un objeto en la mayoría de los lenguajes de programación. El vector se puede considerar tanto como una estructura de datos como un objeto. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, un vector es una instancia de una clase que proporciona una implementación específica para esa estructura de datos. Bien, conociendo esa parte, vamos a representar cómo se comporta primero un vector para poder así crear nuestra clase de vector. ¿Sí? Vamos a colocar el nombre del vector acá que se llame v y acá vamos a dibujar lo siguiente. Ya tenemos acá una representación gráfica de vector que almacena un conjunto de datos, ya sea de tipo booleano, de texto o numérico. En este caso vamos a decir que este vector almacena números. Vamos a hacerlo con rojo. 1, 3, 4, 5. Bien, ahora dependiendo del lenguaje de programación, ya uno de los atributos más importantes de un vector es el índice, ¿sí? El índice o la posición a la que se encuentran los elementos dentro de un vector. Entonces vamos a representar este atributo o posición con la letra I, ¿ya? Y para los diferentes lenguajes de programación como ser Java y JavaScript, empieza a enumerarse desde el 0. Luego seguimos consecutivamente, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir que el número 1 se encuentra dentro de este vector en la posición 0. El número 3 se encuentra dentro del vector en la posición 1. El número 4 se encuentra dentro del vector en la posición número 2. Y el 5 se encuentra en la posición 3, ¿no? Bien, entonces si nosotros preguntamos, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene un vector? Vamos a colocar acá cantidad de elementos. Podemos decir que son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 elementos. Bien, entonces tenemos ya los atributos necesarios para poder crear una clase vector, ¿no? Bien, antes de crear la clase, veamos qué otras cosas se puede hacer con el vector. Estos son los atributos, ¿no? Pero veamos qué operaciones se puede hacer. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la posición final del vector, podemos generalizar que la posición final siempre va a ser igual a cantidad menos 1, porque siempre se empieza a contar desde el 0, ¿no? Entonces, por más que el vector tenga 100 elementos, la posición final siempre va a ser cantidad menos 1. Es decir, la posición final de un vector que contiene 100 elementos es igual a 99, ¿no? Porque estamos restando menos 1. Ahora, por ejemplo, si queremos modificar uno de los elementos del vector, vamos a colocar acá con este colorcito. Por ejemplo, quiero modificar el 3, ya no quiero que valga 3, ahora quiero que valga 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primeramente, coloco el nombre del vector, luego entre corchetes voy a colocar la posición del elemento que quiero modificar. En este caso, el 3 se encuentra en la posición 1, entonces coloco acá 1. Luego coloco igual para asignarle el nuevo valor a, a esa posición. Entonces en este caso vamos a decir que sea el 7. Al hacer esta línea de código lo que estamos haciendo es modificar. Entonces ahora ya no vale 3, ahora vale 7, ¿no? Esa es la forma, si quieren podemos llamarlo acá, de modificar un elemento de un vector. ¿Sí? Donde primero se coloca, voy a colocar acá, modificar. Donde primero se coloca el nombre del vector, seguido por la posición, ¿sí?, del elemento que deseamos modificar. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Ahora, digamos que deseamos obtener el valor de 5 y guardarlo en una variable. Vamos a crearnos acá una variable cualquiera, digamos x. Si quiero almacenar en x el elemento 5 que se encuentra dentro de este vector, entonces el procedimiento es similar al modificar. Colocamos acá el nombre del vector y colocamos la posición del elemento que deseamos obtener, que en este caso este elemento se encuentra en la posición número 3. Entonces colocamos 3.
Y listo, esta sería la forma para poder obtener un elemento. Bien, yo creo que con esos principios ya podemos empezar a trabajar nuestra clase vector, ¿no? Entonces vamos a representar la clase vector de esta forma. Sí, vamos a colocar en la parte de arriba el nombre de esta clase, que va a ser vector. Creo que lo vamos a tener que hacer un poquito más grande. Ahí está. Listo. Esto lo vamos a colocar acá. Perfecto. Ahora dentro de esta clase, dentro de esta clase vamos a dividir esta sección en dos partes. En esta primera parte van a estar los atributos del vector y en esta parte de acá van a estar las operaciones de nuestro vector. Bien. Entonces acá, ¿qué atributos podemos identificar que son necesarios para crear la estructura de datos de vector? Necesitamos sí o sí el atributo i. El atributo i, ya habíamos hablado, es aquel atributo que nos va a decir cuál es el índice del vector, ¿no? Igual vamos a colocar el atributo cantidad que va a tener la cantidad de elementos que tiene un vector. Y finalmente, obviamente necesitamos el vector en sí, ¿no? Bien, lo vamos a colocar acá. Vamos a desactivar esto. Y acá en la parte de abajo vamos a colocar algunos métodos que se van a ir creando, ¿no? A lo largo de lo que vayamos haciendo este ejercicio. Por ejemplo, podemos crear el método modificar, que seguramente va a necesitar un parámetro de entrada. Podemos crear también el método posición final que me retorna la posición final y el obtener también, ¿no? En este caso pasaría a ser una función. Y esos serían algunos de los métodos que podemos crear dentro de la clase de vector. Aprovechando esto, repasemos un poco lo que estamos haciendo. A ver, lo que estamos haciendo es replicar la estructura de datos de vector en una clase, que en sí, digamos, un vector es una, de cierta forma pasaría a ser una clase, ¿no? Pero a ver, entendiendo de esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es crearnos un objeto en base a una clase, que en este caso es la clase vector. Un objeto contiene atributos y contiene métodos que obviamente están instanciados en una clase vector. Es decir, cuando creemos un objeto en base a su clase, de forma automática vamos a poder obtener sus atributos y sus métodos. Bien. A ver, ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar esto ya al lenguaje de programación? Para eso vamos a dividir nuestra pantalla en tres partes. Esta primera parte, nosotros vamos a colocar acá todo el código necesario para crear la clase vector. ¿Sí? Esta parte de acá va a ser mi pantalla principal, donde voy a empezar a crear mis objetos en base a mi clase vector. Y acá lo vamos a llamar representación gráfica o representación directamente. Es para ver cómo se comporta internamente cada una de las acciones que realicemos dentro de estas dos partes. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la clase vector. Vamos a colocar acá class vector. Abrimos llave. Y lo primero que vamos a colocar acá son todos los atributos que hemos identificado en nuestro esquema, ¿no? Tenemos acá el atributo int, el atributo cantidad y el atributo vector. Para esto vamos a escoger el lenguaje de Java para poder idealizar esto, que es un lenguaje un poco más formal. Entonces vamos a colocar acá entero int, punto y coma. Entero cantidad. Todavía no hemos asignado los valores para cada uno de estos atributos, ya que esa función de asignar los valores que van a tener cada uno de estos atributos corresponde al objeto, perdón, al constructor. Perfecto, ya está. Muy bien, el siguiente paso va a ser crear el constructor. El constructor
es aquel método que nos va a permitir asignar esos valores, asignar los valores a los atributos que tenemos ya definidos. Ahora, para el lenguaje de Java, ¿sí? Vamos a colocar el nombre del constructor, va a ser el mismo nombre que nuestra clase, ya a diferencia de JavaScript. En JavaScript colocamos el nombre, el método llamado constructor o constructor, ¿no? Después les voy a dejar una línea de código para que puedan ver cómo se hace en JavaScript, ¿ya? Bien, tenemos acá public vector y acá vamos a colocar como parámetro de entrada cantidad. Y ahorita vamos a explicar esta parte. Bien. Vamos a extender esto un poco. Creo que vamos a tener que bajar el tamaño de letra acá. Vamos a bajarlo a 20. Sí, ahí está, para que entre. Necesariamente voy a borrar todo este momento este atributo cantidad. ¿Ya? Aquí está el constructor. Bien, vamos a empezar a colocar los valores que van a tener estos atributos cuando se cree un objeto vector, ¿sí? Como vamos a crear un vector desde cero, ¿ya? El índice va a comenzar con un valor de 0, ¿sí? Ahora, en el lenguaje de Java es necesario, sí o sí, cuando creamos un vector, colocar cuántos elementos va a tener el vector. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, son 4 elementos. Entonces necesitamos sí o sí un parámetro de entrada llamado cantidad. Entonces vamos a colocar acá un parámetro de entrada llamado cantidad. Bien, ese valor, cantidad que va a colocar el usuario, lo vamos a asignar a la variable cant. Entonces colocamos cant, va a ser igual a cantidad. Bien. Ahora, finalmente, ya con esto, con esta variable cantidad, nosotros podemos crear nuestro vector igual a new entero entre corchetes cantidad. Bien, de esa forma ya tenemos nuestro constructor. Antes de crear los demás métodos, vamos a ver cómo funciona esto, ya tanto de la forma de una representación gráfica como en código. Bien, supongamos que hasta aquí ya tenemos nuestra clase de vector, ¿ya? Nos vamos a ir en un archivito llamado principal. En este archivito lo que queremos hacer es crear un objeto en base a la clase vector. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos acá. Vamos a irnos a esta parte. Y acá vamos a colocar primeramente el nombre de la clase. Vector. ¿Sí? Colocamos el nombre del objeto, que en este caso va a ser, lo voy a llamar B1. Y luego escribimos new vector. Colocamos entre paréntesis lo que nos pide acá el constructor. Nos está pidiendo la cantidad de elementos que va a tener el vector. Aquí vamos a colocar que tenga 4 elementos. Muy bien. Al hacer esto, ¿qué es lo que internamente está ocurriendo? Vamos a irnos acá a la parte que dice representación. Lo que está ocurriendo en este momento es que se acaba de crear un objeto llamado B1. ¿Sí? Ahora, este objeto B1 está instanciando a la clase vector. Si quieren verlo de otra forma, va a ser una réplica de todo esto. Es decir, que se crea internamente la variable i, la variable cantidad y el vector en sí. Muy bien. Al hacer esto, de forma automática, se llama al constructor. Y el constructor le pidió al usuario que coloque la cantidad de elementos que va a tener el vector. Al hacer eso, se asigna de forma automática i igual a 0. Sí, fíjense que estamos siguiendo este código. Cantidad, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad que está colocando el usuario, que en este caso es 4. Y el vector se va a generar con 4 espacios. Perfecto. ¿Sí? Todo eso ocurrió gracias a simplemente esta línea de código.
Bien. Ahora, el siguiente paso es poder agregar elementos a nuestro vector que se encuentra vacío, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tal vez podríamos haber utilizado un método que es propio de vectores que es push, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Bien, entonces vamos a crearnos nuestro método llamado agregar. Colocamos acá, pero antes de crearlo, identificamos, ¿es una función o es un procedimiento lo que vamos a crear? En este caso es un procedimiento porque está modificando algo interno, entonces vamos a utilizar void. Void y colocamos el nombre del procedimiento que sería agregar. ¿Va a tener parámetro de entrada? Sí, obviamente el elemento que se va a agregar, que va a ser de tipo entero. Perfecto. Ahora sí, vamos a agregar ese elemento a nuestro vector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo estos conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Colocamos acá el nombre del vector seguido por corchete y colocamos en este espacio i, que va a ser igual al elemento que se está cargando. Y luego vamos a colocar el i más más o i igual a i más 1. Bien, y ahorita vamos a ver qué está pasando, ¿ya? Bien, al hacer esto ya está creado nuestro método agregar. Vamos a ver qué ocurre internamente. Voy a darle enter. Perdón, antes que sigamos. Estos son los atributos, pero ahora se acaba de agregar un nuevo método llamado agregar. Entonces acá vamos a colocar el método agregar, que pide un parámetro de entrada llamado elemento. Bien. Bien. Para acceder a este método agregar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al objeto B1, porque así se llama nuestro objeto. Fíjense, ahí está B1. Y voy a colocar punto. Cuando le damos puntos, estamos accediendo a todos los métodos que tiene este objeto, el objeto llamado B1 en este caso, ¿no? Entonces le voy a dar B1 y voy a colocar acá agregar. Abro paréntesis y agrego el primer elemento, que sería el 1. Voy a colocar acá 1. Y le damos Enter. Al hacer este código, fíjense, lo vamos a leer como si fuéramos la máquina. Vamos a irnos acá. B1, que es este objeto, va a llamar al método agregar. Bien, y va a agregar el número 1. Vamos acá. ¿De qué trata el método agregar? Dice, bien, vámonos al vector. Estamos en el vector. Ahora situémonos en la posición i. ¿Cuánto vale i? Vale 0. Entonces nos estamos situando en esta posición, ¿no? En la posición 0. ¿Sí? Entonces, ya que estamos situados en esa posición, agreguemos ese elemento. ¿Cuánto vale ese elemento? Es el número 1. Bien, ¿acaba ahí el código? No, dice i más 1. Es decir, que el valor de i va a aumentar una unidad. ¿Y es correcto esto? Sí, es correcto. ¿Por qué estamos aumentando un valor a la unidad? Para que cuando volvamos a agregar, se vuelva a agregar a la siguiente posición, ¿no? Bien, incluso este código se puede mejorar, se puede colocar una condición if en la parte de arriba diciendo que cuando se llegue a esta cantidad ya no te permite agregar porque te va a salir error, ¿no? Que te salga un mensaje que diga error porque ya no se puede agregar más elementos. Pero eso ya se lo dejo a ustedes para que lo puedan mejorar. Entonces, si yo hago lo mismo, el mismo procedimiento 4 veces, vamos a agregar 4 valores, extendemos esto, 2, pueden ser cualquier valores por si acaso, ¿no? Bien, 1, 2, 3, 4. Voy a colocar acá con azulcito. Bien, ya ejecutamos este primer código. Ahora vamos con el siguiente, ¿no? Con el siguiente agregar. Bien, entonces se llama el método agregar. ¿Cuánto es el elemento ahora? Es 2, ¿verdad? 2 es lo que se va a insertar. Vamos al vector, ya estamos en el vector. ¿Cuánto vale i? Vale 1. Nos situamos en la posición 1 y agregamos el elemento. ¿Cuál es el elemento? El 2, ¿no? Perfecto, ya hemos agregado.
¿Qué pasa con i? I va a incrementar. Ahora vale 2. ¿Hay más código? No. ¿Sí? Sigamos leyendo. Vamos al siguiente agregar, que es el 3. Lo hacemos un poco más rápido. Nos situamos en el vector. Posición i dice, ya estamos hablando que estamos en la posición número 2. Y agregamos el nuevo elemento que sería el 3. Y más 1 aumenta esto, ¿no? Perfecto. Ahora, el último, que estamos en 4, la posición i que sería el 3 y agregamos el 4. Y finalmente el valor de i queda en 4. Y listo, ya tenemos nuestro vector agregado. Esa es la forma de cómo trabaja la programación orientada a objetos, ¿no? Espero que se haya entendido esa parte, que la verdad que es bastante simple, ¿no? Se crea la clase vector. Ya vimos cómo manipular un objeto en base a una clase y vimos cómo se representa de forma interna, o sea, cómo se comporta internamente, ¿ya? Si ya entendimos esto, a ver, ¿cómo podríamos crear la posición final? El método posición final. O sea, quiero crear un método que que cuando yo lo llame, me retorne la posición final, que en este caso es 3. A ver, lo vamos a hacer. Identificamos, posición final pasaría a ser un procedimiento o una función. Pasa a ser una función. Una función que va a retornar algo. En este caso va a retornar un valor numérico de tipo entero. Lo vamos a llamar posición final. ¿Tiene parámetros de entrada? No, porque el vector está dentro de nuestra clase vector, ¿no? Entonces no hay parámetros de entrada. Y acá, ¿cuál sería el código? Simplemente un retornar, ¿sí? Retornamos el valor de cantidad menos 1, porque eso es la posición final que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ahora en nuestra lista de métodos se acaba de agregar el método posición final. Entonces colocamos acá posición final y listo. Ahora, para llamar ese método, como está retornando algo, no tiene sentido hacer esto. B1 punto posición final. Nos va a salir error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este método no es un procedimiento, es una función. Entonces, como es una función, está retornando algo. Y ese valor que está retornando, tenemos dos opciones. O lo guardamos en una variable o lo podemos mostrar en consola, digamos, o de acuerdo a las operaciones que queramos hacer. En este caso voy a utilizar consola para poder mostrarlo, ¿no? Puede ser el famoso system out print para poder mostrarlo en consola. Entonces, colocamos acá el system out print y lo que esté dentro del paréntesis es lo que se va a mostrar, ¿no? Al ejecutar este código, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, ¿ya? Bien, vamos a ejecutar este código. Lo que va a hacer, dice que va a mostrar en consola. Se va a abrir acá una ventanita, ¿sí? Llamada consola. Y acá va a mostrar lo que esté acá adentro. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Es el objeto B1 que está accediendo al método posición final. Y en posición final retorna cantidad menos 1. ¿Cuánto vale cantidad? 4 menos 1, 3. Entonces acá va a retornar 3. ¿Es 3 el valor de la posición final? Sí, efectivamente es 3, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cositas podemos hacer? Podemos hacer el modificar y el obtener, ¿no? Podemos modificar los elementos de acuerdo a su posición o también obtener el elemento de acuerdo a su posición. Y a eso veremos algunos otros ejemplos en un próximo video.